Bueno, aquí estamos en la estación de Mons. Mons es una ciudad y municipio de la provincia belga de Henao, de la cual es su capital. Está situada cerca de la frontera con Francia y se encuentra al este del distrito de Boguinage, antiguo centro minero del país. Este es un museo dedicado a las artes decorativas del periodo contenido entre 1775 y 1825. Ubicado en los antiguos edificios del Banco Nacional de Bélgica, alberga una colección excepcional de objetos en perfecto estado de conservación. Relojes únicos en el mundo por su importancia y rareza, bronces dorados franceses, porcelanas de París y Bruselas, algunas pintadas por Frédéric Theodore Faber, joyas, vestidos y curiosos objetos. François Dusberg y su esposa Betty, propietarios del museo, han hecho de este uno de los más importantes de Bélgica. Incluso el museo ha sido comparado con el Louvre de París en cuanto a la riqueza de su carácter específico. En 2018 recibió el primer lugar en el premio Traveler's Choice de TripAdvisor en la categoría de museos de Bélgica. También algunos curadores dicen que su colección es la más rica del mundo por metro cuadrado. La Colegiata de Santa Valdetrudis es un edificio religioso de estilo gótico brabante dedicado a la santa patrona de la ciudad de Mons. Comenzando en 1450, las obras se detuvieron en 1691 sin que la iglesia se completara nunca. Los planos originales fueron elaborados por arquitectos de Mons y por Mathieu de Layan, quien fue maestro del gótico brabante. La colegiata actual sucede a otros edificios que han ocupado este montículo desde el siglo VII, cuando la primera ermita fue fundada por Santa Valdetrudis. Los materiales utilizados para su construcción son arenisca, piedra azul y ladrillo. La construcción de un campanario de 190 metros de altura estaba planeada originalmente, pero la construcción se detuvo definitivamente en 1691 a la altura del techo de la nave sin que el campanario fuera concretado. En el año 1803, esta iglesia se convirtió en la parroquia principal de la ciudad de Mons, ya que en sus inicios era una parroquia personal de las canonesas, comunidad religiosa fundada por Santa Valdetrudis, en la cual las monjas regulares secularizaron y se convirtieron en canonesas, o sea, un grupo monástico con una regla relajada. Las canonesas llevan una vida enclaustrada, no necesariamente hacen votos, mantienen sus bienes personales e incluso pueden abandonar el claustro en caso de un matrimonio favorable. El coche de oro es un carro procesional hecho en madera tallada entre 1779 y 1782 en estilo Luis XVI por los residentes de Mons, Gien y Midavent. Este es el único carro procesional de este periodo que aún se utiliza. Generalmente sale todos los años durante las Ducas de Mons, el domingo de la Trinidad, para conducir un relicario con los restos de Santa Valdetrudis por las calles de la ciudad. Además de las reliquias, en el coche son llevados un sacerdote y 12 monaguillos, y para arrastrar la carroza son utilizados 6 caballos de tiro. La Duques de Mons es un festival local basado en tradiciones ancestrales que tiene lugar entre mediados de mayo y mediados de junio. Su punto culminante es el ascenso del coche de oro a la rampa de Santa Valdetrudis. En una sola carrera el coche debe subir la rampa y llegar a la iglesia. Dice la superstición que si no se alcanza el objetivo, la desgracia caería sobre la ciudad en ese año. El coche pesa 2 toneladas y desde las ventanas los habitantes alientan y aplauden. Toda la ciudad está pendiente de este evento, que incluso es televisado, pues los Montoy nunca han fallado en su tarea. El coche siempre ha llegado a la iglesia. Y después de esto tiene lugar la batalla entre San Jorge y el dragón llamada Le Maison, acompañada por la canción Un du du du. La colegiata contiene, entre otras, obras de Jacques Dubroc. La mayoría de estas provienen de una pantalla de cruz de estilo renacentista realizada entre 1545 y 1549. En 1797, esta pantalla fue destruida como consecuencia de la Revolución Francesa. La gran mayoría de las obras de Jacques Dubroc se recuperaron. Las más notables son el bajorrelieve de la Resurrección y en el coro las estatuas de las virtudes cardinales y teológicas, así como la de San Bartolomé. Otras obras notables hechas por él son un crucifijo y unas estatuillas de Abraham conociendo a Melquisedec, hechas de alabastro. El gran buffet de órganos es de estilo Luis XVI. Se transfirió a la iglesia a principios del siglo XIX.
Varias restauraciones han modificado el instrumento desde entonces. El órgano actual de Maurice Delmotte se estableció en 1952. En un estilo sinfónico tiene 46 paradas distribuidas en 3 teclados y pedalera. El musicólogo belga, compositor y uno de los críticos musicales más influyentes del siglo XIX, François-Joseph Fétis, fue enseñado por su padre Antoine Joseph, organista titular de la iglesia de Santa Valdetrudis, y tocó a su temprana edad en el órgano coral de la iglesia. La colegiata de Santa Valdetrudis tiene un conjunto excepcional de vidrieras antiguas, incluidas 21 que datan del siglo XVI. Este conjunto es el más completo de Bélgica. Las capillas en la planta baja están decoradas con vidrieras de estilo neogótico realizadas entre 1853 y 1930. Son 40 en total. Para la decoración de la iglesia, las canonesas obtuvieron patrocinio del soberano, sus parientes y de personas importantes. Esto se ve reflejado en las vidrieras. La jerarquía de poderes es clara. La familia gobernante y las figuras más importantes del imperio están representadas en las vidrieras del coro, y los dignatarios de importancia local en el crucero y la nave. El esquema de la mayoría de las vidrieras consiste en donantes, santos y escudos de armas dispuestos alrededor de una escena bíblica. La iconografía representa la vida del Señor Jesucristo y la Virgen culminada en la crucifixión. Las 5 marquesinas con 3 lancetas de la cabecera fueron ofrecidas en 1510 por el emperador Maximiliano I, quien tenía a su familia representada en ellas. El relicario de Santa Valdetrudis de estilo neogótico está puesto sobre el altar mayor. Está hecho de latón dorado y decorado con piedras preciosas y semipreciosas, esmaltes y cabujones, y data de 1887. Contiene los huesos de la santa. El campanario de Mons es uno de los más recientes entre los campanarios de Bélgica y Francia clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es el único en el país construido en estilo barroco. Con 87 metros de altura domina la ciudad de Mons, construida sobre una colina. Fue diseñado por el arquitecto Louis Ledoux, quien dirigió el trabajo desde 1662 hasta su muerte en 1667. El trabajo fue continuado desde 1667 hasta 1669 por Vincent Antony. Este campanario es una construcción prestigiosa que también se utilizó para usos como la lucha contra el fuego o durante la Segunda Guerra Mundial como un punto desde el cual se dispararon las advertencias contra los bombardeos. Han sido encontradas herramientas de sílex en Mons que datan del periodo neolítico. En el siglo I a.C., cuando Julio César llegó a la región, esta fue colonizada por los nervios, una tribu belga. En el siglo VII, San Gisleno construyó una capilla cerca de la colina de Mons. Santa Valdetrudis llegó a la capilla y fue proclamada santa a su muerte en 688. Fue canonizada en 1039. Mons se convirtió en una ciudad fortificada por el conde Balduino IV de Henao en el siglo XII. En 1515, Carlos V hizo un juramento en Mons como conde de Henao. De 1580 a 1584, Mons se convirtió en la capital del sur de los Países Bajos. La Grande Place de Mons está ubicada en el centro histórico de la ciudad. Cada año, el Domingo de la Trinidad es el escenario de la lucha conocida como Lumezzón, la lucha de San Jorge contra un dragón. La plaza está pavimentada a la manera de los pueblos antiguos y alberga numerosos cafés y restaurantes. La Grande Place ha sido testigo de las condenas de varios delincuentes. En 1791 fueron expuestos allí durante 6 horas Alexandre Busguet y Félix François Gérard, dos cómplices del bandolero Monod, en espera de la ejecución de su sentencia. Estaban atados a un poste colocado en un andamio frente a la gente. En 1807 la guillotina se erige en la parte inferior de la plaza para llevar a cabo la ejecución de 8 convictos de la pandilla de Boulanger. Mons estaba entonces bajo el régimen napoleónico. En junio de 1846, una mujer llamada Euphrasie Dugo fue ejecutada allí por infanticidio con su hija de 2 años. Ella fue la última mujer guillotinada en Bélgica. Esta gran fuente fue inaugurada el 21 de marzo de 2006.
Contiene 92 bombas que permiten que el agua sea impulsada desde el suelo. En otoño se puede encontrar un parque de atracciones por una semana en la plaza, y en invierno un mercado navideño, y a veces una pista de hielo. Luis XIV asaltó la ciudad de Mons en 1691. Después de esto, el control de la ciudad alternó entre manos francesas, austriacas y holandesas hasta la independencia de Bélgica en 1830. La revolución industrial y la minería de carbón convirtieron a Mons en un centro de industria pesada. Durante la Primera Guerra Mundial la ciudad se vio afectada por la batalla de Mons y durante la Segunda fue fuertemente bombardeada por ser un importante centro industrial. Esta antigua capilla de estilo barroco fue construida en 1601 para reemplazar otra que data del siglo XIV. Actualmente está reservada para exposiciones. La Casa del Velloncino de Oro es de estilo barroco y fue erigida en el siglo XVII. Debe su nombre a la presencia en la fachada de 3 escudos decorados con lana dorada. Actualmente alberga la oficina de turismo de la ciudad. La fachada visible del ayuntamiento es simétrica y tiene 10 tramos y 2 niveles construidos en estilo gótico brabante. El campanario de estilo renacentista fue agregado en el siglo XVIII. Contiene una gran campana que data de 1390. A la izquierda de la puerta de entrada hay una pequeña estatua de hierro forjado de un mono. Hoy en día hay una tradición que consiste en que quien pase por delante del mono y acaricie su cabeza con la mano izquierda obtendrá el cumplimiento de un deseo. Hay un balcón de hierro forjado de estilo Luis XVI en la parte superior de la planta baja. Esta se encuentra perforada en la mitad por un gran portal que permite acceso al patio principal. En comienzos, Mons tenía un ayuntamiento llamado Maison du la Paix, ubicado en el castillo de los condes de Nao, del cual solo quedan el conserje, la capilla de San Calisto y algunas habitaciones subterráneas. En ese lugar se encuentra actualmente el campanario de la ciudad. En el año 1323 el conde William I dio permiso para construir la Maison du la Paix en el sitio actual del ayuntamiento. Era una estructura de madera con piedras y ladrillos en la base. El edificio sufrió varias modificaciones durante el siglo XV. En 1477 explotó un arsenal de pólvora cercano. Los edificios destruidos fueron reconstruidos y la reconstrucción del ayuntamiento fue encomendada al arquitecto Mathieu de Layas. En el siglo XVIII se efectuaron nuevas modificaciones en el ayuntamiento. Mons fue recuperada por las tropas canadienses el 11 de noviembre de 1918. Después de 50 meses de ocupación alemana, la libertad fue restablecida en la ciudad. Aquí fue efectuado el último disparo de la Gran Guerra. Este edificio, llamado el Galgo Blanco, fue construido en 1530 contra la antigua muralla del condado del siglo XII. Es de estilo gótico y era posesión de la rica familia Malapert. En 1975 los arquitectos Godard y Dupierre se encargaron de adaptarlo para un banco. El resultado es un ejemplo del cuidado que ha tenido la ciudad para fusionar lo viejo y lo nuevo. Este antiguo hotel es conocido con este nombre desde antes de 1713. El edificio actual de fachada Luis XV fue diseñado por el arquitecto Fonson y data de alrededor de 1766 y 1772. A finales del siglo XVIII tuvo varios usos, tales como cafetería, escuela comercial y consular, y tribunales de trabajo y apelaciones. El Teatro Real de Mons es de estilo neoclásico y fue edificado entre 1841 y 1843. El pórtico sobresale ligeramente y está formado por columnas jónicas que enclaustran 3 rejas de hierro fundido adornadas con medallones. El frontón triangular que remata la planta noble es de estilo corintio. Este espectáculo de madera llamado El Pasajero fue creado por el artista belga Arne Kjans.
Tiene 141 pies de largo y 52 pies de alto. Kians comenzó a hacer graffiti en la década de 1980. Desde entonces ha construido instalaciones a gran escala en todo el mundo. Su intención es ver las ciudades como museos al aire libre donde el arte se mezcla con la historia y la cultura local. Esta obra es un gran ejemplo de lo que puede ser el arte público. El artista pasó una gran cantidad de tiempo estudiando la larga historia de la calle Rue de Nîmes y construyó la instalación para imitar el flujo de personas en la calle que ha existido desde el siglo XIII. El primer edificio religioso construido en este lugar fue una capilla del siglo XIV. El actual es de estilo barroco, construido en 1720. Su historia comienza en 1345 cuando Isabeau d'Entwanger dona su mansión privada para poder construir allí una capilla dedicada a su patrona Elizabeth, reina de Hungría. La capilla adquiere importancia hasta el punto en que se quiere que se convierta en una parroquia. Entonces la construcción de una iglesia se inicia para satisfacer las necesidades de una parroquia. Esta iglesia de estilo gótico es consagrada en 1588. En 1714, un incendio accidental devasta el edificio. Solo los pilares y la fachada resisten al fuego. El resto es reconstruido en estilo barroco por Claude Joseph de Bertigny. El nuevo campanario se completa en 1720. La iglesia es cerrada bajo el régimen revolucionario francés en 1794 y nuevamente regresa como una parroquia católica en 1803. El gran órgano fue construido en 1778 y reconstruido en 1849 por Joseph Maclean. Este instrumento tiene la distinción de ser uno de los testigos más antiguos que quedan de los inicios de su fábrica. Y si bien sigue causando una buena impresión desde lejos, no está en el mejor estado y ha estado en silencio durante muchos años. Las sillas del siglo XVIII provienen del antiguo convento de Minimes. La iglesia posee pinturas y crucifijos de los siglos XVI, XVII y XVIII. El santuario contiene reliquias de San Jorge del siglo XVII. La Biblioteca de Arte de Mons está instalada en la antigua capilla del convento de las Ursulinas. Esta se ha convertido en el lugar de conservación del patrimonio municipal de Mons, al servir de escenario para las obras y actividades que lo rodean. Es al mismo tiempo un centro de reserva, investigación, restauración y estudio del patrimonio. La Biblioteca de Arte reúne colecciones que no se exhiben permanentemente en otros museos. Este edificio, un notable ejemplo de arquitectura clásica que data de principios del siglo XVIII, ha sido transformado y privado de su espacio interior original después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es quizás lo que hace tan interesante al lugar. Desde un monumento vulgarmente dañado, la capilla se convierte en un lugar de conservación de obras de arte dotado de una envoltura de valor patrimonial. En la Plaza Franklin Roosevelt de Mons termina nuestro recorrido en Bélgica. Aquí esperaremos un bus que nos llevará a París. En conclusión, Bélgica es un país que nos ha sorprendido, no solamente por la belleza tangible de sus plazas y monumentos, sino también por su riqueza cultural, su gastronomía, su apasionante historia, diferente en cada una de sus 3 regiones.